Jai Prabhuji, perdón la demora de votos. ¿Empezaremos? Jai Prabhu. Continuamos. Ojametrigandasya Jananjana Salakaya Chakchuru Militanjana Tasma Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del libro Guru Tattva, Principios Fundamentales sobre el Maestro Espiritual de Sri Prem Prayojan Prabhu. Hoy toca leer el capítulo 6 titulado Srila Vyasadeva y Guru Purnima. El asiento o asana sobre el cual se sienta el maestro espiritual se llama Vyasasana, el asiento de Srila Vyasadeva, porque un gurú no inventa ni crea ideas, sino que debe ser el conducto, el canal por el cual la experimentación divina de Srila Vyasadeva y el Parampara se manifiestan en este mundo. Su nombre es Sri Krishna Dvaupayana Veda Vyasa. Debemos entender cada palabra de su nombre completo. Primero que nada, es llamado Sri Krishna porque él es una encarnación de Krishna mismo. Gita Sri Krishna dijo, Vedaischa Sarvairaham Eva Vedio. Vedanta Krit Veda Vid Eva Chahan. Capítulo 15, verso 15. Soy el conocedor de todos los Vedas y soy el que compiló el Vedanta Sutra. Debido a que él es la encarnación de Sri Krishna, la literatura védica, su primera parte del nombre se refiere a Sri Krishna. Se llama Dvaupayana. Dvaupayana significa quien nació en un dvipa, una isla, y porque su padre Parasara Rishi estaba cruzando el río Yamuna en Mathura, dirigiéndose al otro lado, al bosque de Lojavan, llevado por la hija del barquero Satyavati por inspiración de Yogamaya, debido a que Srila Vyasadeva tenía que manifestarse. Parasara Rishi le propuso a Satyavati que deberían tener un hijo. Satyavati le dijo, pero no estoy casada y siento vergüenza de que la gente en las orillas puedan vernos. Por el arreglo de Yogamaya, una niebla muy espesa se extendió por todas partes para que nadie pudiera ver nada. Llegaron en barco a una isla en medio del Yamuna y allí, por el poder místico de Yogamaya, Srila Vyasadeva fue concebido en el útero de Satyavati y por el gran poder de Parasara Muni, deben saber que Srila Vyasadeva es un Brajavasi y no ha aparecido en Brajamandal, en la isla en medio del río Yamuna, por lo que su nombre es Sri Krishna Dvaupayana, quien apareció en una isla. Sri Krishna Dvaupayana Veda Vyasa, la palabra Vyasa significa diámetro. Si se dibuja una línea que toca ambos lados de un círculo y pasa por el medio, eso se llama diámetro. Del mismo modo que un diámetro divide un círculo, originalmente el Veda era uno, pero Srila Vyasadeva, para facilitar la comprensión, dividió el Veda en 4 partes: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Vyasa significa divisor, debido a que el diámetro toca el centro y también ambos lados del círculo. Indica que Srila Vyasadeva en su trance vio el mundo espiritual y el mundo material. Y vio también que en el centro de todo está Sri Krishna. Vyasa significa diámetro, que toca ambos lados y el centro, por lo que Srila Vyasadeva se dio cuenta del mundo espiritual, material y que el centro de todo es Krishna. Así que por eso es llamado Vyasa. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva ha presentado su propia historia de vida, como después de dividir los Vedas en 4 y presentar los Puranas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Vedanta Sutra, y aún así se sentía insatisfecho, y contemplando el porqué de esto y recordando a su Gurudeva, ocurrió que su propio Gurudev, Narada Muni, se presentó ante él. Incluso un yogi místico tiene el poder de aparecer en cualquier lugar a su voluntad. Así que, ¿qué decir de un devoto puro como Narada Muni o un gurú trascendental puro? Si el discípulo recuerda a su Gurudeva, entonces su Gurudeva puede aparecer inmediatamente ante él. Quizás no lo creas, pero aún así es verdad. Un día puedes experimentarlo tú también. Cuando Narada Rishi apareció allí, Srila Vyasadeva lo adoró, lo honró, pero Narada lo castigó. Le dio mantra y le dijo que entrara en trance. Observen cuán humilde es Srila Vyasadeva
que en su obra maestra, el Srimad Bhagavatam, presentó sus faltas y defectos, su propia deficiencia y cómo, por la misericordia de su Guru Narada, pudo superar eso y tener plena autorrealización. Bhakti Yogena Manasi, Samya Prani Hitemale, Apyasat Purusam Purnam Mayam Chatat Apasrayam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 4. Srila Vyasadeva, después de escuchar de Narada que el Señor Supremo Todopoderoso actúa como un bebé en Vrindavan, que ni siquiera puede protegerse a sí mismo de un mosquito, que tampoco puede darse vuelta por su propia fuerza y que a su madre tiene que ayudarlo, pensó, oh, esto es un absurdo, pero mi Gurudeva ha dicho que esto es cierto, así que renunciaré a todo Vidyavud, toda idea de que sea algo, y oro para que los pasatiempos de Sri Krishna se manifiesten en mi corazón. Dios es ilimitado y omnisciente. Entonces, ¿cómo es posible que su madre pueda atarlo con una cuerda y él mismo no pueda liberarse? Krishna da liberación a todos, pero él ahora está atado por su madre. Es absurdo. La mente material no puede imaginarlo. Una persona puede liberarse de todas sus deudas con los semidioses, sus antepasados, el rey y los rishis, entregándose a Krishna. Pero ese Krishna que libera a todos de la deuda, él mismo dijo a Radharani y las gopis, Naparaye Hamira Vadie Samyuya Jam Suad Sadhukritiam Viduyuya Sapiva Yamahavandur Yara Jeha Krin Kala Smrinstyatat Vapratiatu Sadhuna. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 32, verso 22. Oh Radhika, incluso si te sirvo durante millones de años, durante toda la vida del señor Brahma, ni siquiera puedo pagar un solo servicio que me has prestado. Estoy en deuda contigo para siempre. La verdad absoluta está tan llena de Viruddha Dharma, contradicciones, que parece absurda en comparación con nuestra experiencia mundana. ¿Cómo se puede entender esa realidad? Aquí Vyasadeva nos está dando una enseñanza. Tenemos que renunciar a Vidya Buddhi. Eso significa la idea de que sea algo. Si Vyasadeva, que ha compilado todos los Vedas, tiene que renunciar al Vidya Buddhi, ¿qué hablar de nosotros? Uno debe recordar el mantra dado por Gurudev. No sé nada, Gurudev, por tu misericordia sin causa, por favor, revela la realidad trascendental en mi corazón. En el Srimad Bhagavatam se dice, Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihite Male. Srila Vyasadeva llevó su mente a la concentración completa. No se enfocó en ningún otro tema, excepto el mantra, y así entró en Samadhi, trance del Bhakti Yoga, y ahí, por la misericordia de Gurudeva, en su Bhakti Samadhi vio a Pasyat Purusham Purnam, el completo Purusha que es Krishna, de Vrindavan junto con sus Sakis, con Radharani, Lalita, Vishaka y todas las Brajagopis. Vio todos los pasatiempos de Krishna desde el principio, su nacimiento en Gokul y luego. Putana Gatana Trinavarta Hana, Sakata Vanjana Gopal, de Harinam Tua Aneka Swarup. Como Krishna liberó a Putana, a Trinavarta, a Sakatasura, cada tiempo él lo veía como el fluir de una corriente, sin ningún esfuerzo, pues el lila de Krishna se manifestaba en su corazón. Todos los brindaban lila, Mathura lila y Dwarka lila también. Es muy importante entender que lila Smaranam no es algo que haces, lila es ananta, ilimitado, y es aprákrita, sobrenatural, y es Swayam Prakash, que se manifiesta por sí mismo. Srila Vyasadeva también vio a Maya Devi, y ella estaba tan avergonzada que no pudo estar delante de Krishna. También Srila Vyasadeva, innumerables jivas, almas perdidas cubiertas de tantos anartas, conceptos erróneos y deseos sin valor, y que por sí mismas no podrían salir de esa situación. Anartos apanam sakshat, bhakti yogam adokshaye, lokasyayan nato vidwams chakres tua samhitam. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 7, verso 6. Sin embargo, Srila bien supo que esas mismas entidades vivientes
pueden ser fácilmente transferidas del reino material al reino espiritual. Al escuchar estos pasatiempos de Krishna y por lo tanto compiló el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es el Swamai, Murti de Krishna, la encarnación sonora. No es una composición escrita de Srila Vyasadeva, sino que el Srimad Bhagavatam, siendo la forma sonora eterna de Krishna, se manifestó en este mundo. En este día adoramos a Srila Vyasadeva y a sus prominentes discípulos y a todos los acharyas de nuestro Guru Parampara, porque nos entregan muy bondadosamente esta encarnación de Sri Krishna Srimad Bhagavatam, por el cual nos purificamos y podemos alcanzar Krishna Prema y servir a Radha y Krishna eternamente en Goloka Vrindavan. Vyasa Puja o Guru Puja no es el día en que el Guru acepta la adoración de sus discípulos. Al contrario, es el día en que el Guru ocupa a sus discípulos en la adoración de todo su Guru Paramparam. En este día recuerdo las celebraciones de Vyasa Puja de mi Gurudev. A veces sucedía que estábamos viajando aquí y allá y solo podíamos celebrarlo con pocos devotos. Recuerdo un año que nos encontrábamos en una de las islas de Fiji y todo estaba preparado para el Vyasa Puja, la adoración de Srila Gurudev. Hacíamos kirtan mientras esperábamos que él llegara. Había muchas guirnaldas y pasta de sándalo listos para ofrecerle. Pero cuando Srila Gurudev llegó, él estaba con un humor grave y sobrio. Y no se sentó en el Vyasasana, sino que tomó las guirnaldas y las puso con sus propias manos a los discípulos de Srila Prabhupada, porque él consideraba a Srila Prabhupada como su Guru y a ellos como sus propios hermanos espirituales. Por la relación Siksha, a pesar de que Srila Gurudev era mucho mayor que ellos. También recuerdo el año en que estuvimos en Bali, una isla de Indonesia. Al igual fuimos pocos devotos. Por la mañana preparamos el Vyasasana para Srila Gurudev y toda la parafernalia arti para hacerle puja y estábamos cantando kirtan y esperando a que él viniera. Cuando Gurudev finalmente llegó, estaba de muy mal humor, como si saliera fuego de sus ojos. Se sentó en el Vyasasana y luego un devoto cogió el Panchadipa para realizarle arti. Pero antes de que él pudiera hacerlo, Srila Gurudev se levantó y le arrebató de la mano al pujari agudamente el incienso con la campana y comenzó a hacer puja a una foto de su propio Guru. Mientras nosotros cantábamos Sri Charana Padma y ofreció arti a Srila Bhaktiprayan Kesava Goswami Maharaj y a Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada. Ahora él había ofrecido todos los artículos, toda la parafernalia del arti. Entonces no tuvimos oportunidad de ofrecerle arti. Esto lo recordamos al año siguiente y cuando llegó el momento del arti, él nuevamente tomó la parafernalia para adorar a su Guru, pero nosotros ya teníamos una adicional escondida, que cuando terminó y se sentó en el Vyasasana, la utilizamos y así pudimos realizarle puja a Srila Gurudev. Srila Gurudev no estaba ansioso por aceptar ningún puja en su propio Vyasa Puja, solo quería ocupar a todos en la adoración de Guru Paramparam. También recuerdo que ese día en Bali, probablemente fue el año 1997, todos los devotos habían compuesto alguna ofrenda para Gurudev. Cuando él pidió que cada uno hablara y diera su ofrenda, en ese preciso momento Gurudev les decía: deja eso, no hables sobre la gloria de Guru, debes explicar cómo es ser un Satsisya, un discípulo fidedigno. Porque el verdadero Guru Puja es en el que te conviertes en un Satsisya, un discípulo genuino. Ese es el verdadero Guru Puja. ¿Cuál es el valor de ofrecer algunas flores e incienso? Si no, tú mismo no sirve hacer arti si mantienes el ánimo de ser independiente de Guru y Krishna. Después de escuchar algunas palabras de los devotos, Srila Gurudev habló con mucha fuerza sobre lo que significa ser el discípulo auténtico, Satsisya. Este tema puede entenderse directamente o indirectamente. Primero, tener una idea de lo que significa ser Satsisya y hacer un verdadero Guru Puja, a través de entender diferentes tipos de Asatsisya, los falsos discípulos. Hay un verso hermoso que describe 6 tipos de falsos discípulos. Alirvano Jyotisa Sati Jyotisaka.
Está dibuta kimekaka, presheti preshakas chaiva, sat e sevakadanama. Estas son las 6 clases de sevakadam, sevacas del guru, sirvientes del maestro espiritual del más bajo nivel, bogus. 1. Ali significa abejorro y tiene la característica de ser inconstante. Así como el abejorro va de flor en flor, toma un néctar aquí y otra allá, es decir, no tiene nishta o lealtad a ninguna flor. Del mismo modo, algunas personas van a un guru y luego van a otro y luego a otro guru, pero no se rinden a ninguno, no tienen gurunista, lo que no pueden progresar en la vida espiritual. Y así como un abejorro que siempre está haciendo su zumbido, brrr, él va de un devoto a otro solo para hablar, brrr, pero no hacen ningún servicio, solo están hablando, hablando y hablando. 2. Una flecha. Cuando habla y da instrucciones, o incluso si da algún este discípulo responde al guru y refuta sus palabras. Su corazón es como una flecha afilada. Por esto, él nunca se volverá suave y tampoco se derretirá con Krishna Prem. Otra razón por la que se compara al discípulo con una flecha es porque cuando disparas una, esta nunca regresa. Dimos el ejemplo la semana pasada de los de Indra y Virochana, que se refugiaron en el señor Brahma. En este pasatiempo se muestra que para recibir conocimiento trascendental se necesita tiempo para escuchar las diversas capas finas de explicación y también para que el discípulo madure en su adhikar y así para luego poder enseñar. A veces sucede que un discípulo está escuchando a su guru y antes de madurar, incluso antes de recibir instrucciones completas, piensa, oh, ahora sé todo, y se dispara como una flecha y nunca regresa, y está tratando de propagar su comprensión. Recibió una pequeña instrucción, la cual realmente no la entendió, pero rápidamente disparó y comenzó a difundir conceptos erróneos. 3. Yotisa significa astrólogo, y esto se refiere al discípulo que siempre está postergando la instrucción que le da el guru, porque piensa, oh, pero si sigo esto, ¿qué sucederá en el futuro? Será así, al igual que un yotisa, él siempre está tratando de leer en el futuro. En sí, este discípulo no hace nada porque solo trata de calcular, oh, si sigo estas instrucciones, ¿qué sucederá? Tal vez esto suceda o tal vez esto otro. Y entonces él es un yotisa. 4. Está dibuta. Significa el discípulo que es como un pilar. En un edificio hay pilares de piedra para sostener el techo. La especialidad del pilar es que nunca se mueve. El discípulo que es como un pilar de piedra quiere decir que está inactivo. Un discípulo fidedigno siempre debe ser muy activo y positivo, comprometido enérgicamente en el servicio a la misión del gurú. 5. Kimekaka significa que solo uno. En otras palabras, el maestro espiritual le da cierta responsabilidad al discípulo y él responde, solo soy una persona. Esto se puede hacer, pero con 5, 6, 7 o incluso 10 personas. Pero Kimekaka, solo yo tengo que hacer esto. Este es otro tipo de discípulo falso. 6. Preshita Preshaka significa alguien que delega la responsabilidad que le dio su Gurudev. Delega esa responsabilidad a otra persona. Por ejemplo, un día uno mandó llamar a algo de dinero y le dijo, mañana aquí habrá un gran festival. Toma este dinero, ve al mercado y compra todas las verduras para la fiesta. Ese discípulo toma el dinero y sale de la habitación, pero en cuanto lo hace, mira a su alrededor y ve a uno de sus hermanos espirituales y le dice, oh Prabhu, Gurudeva dijo que tienes que ir al mercado y comprar las verduras. Y le da dinero. Está pasando la pelota, dando su responsabilidad a otra persona. En el Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 8, verso 44, hay 3 niveles de discípulos mencionados. La primera clase, la segunda y la tercera clase, y una
que ni siquiera puede considerarse como un discípulo. Se habla en el contexto del pasatiempo de Yayati Maharaj, dando instrucciones a su hijo Puru para que acepte su vejez. Puru estaba pensando para sí mismo de esta manera. Utamas chintitam kuriat, prokta karitu madhyama, adamos tradaya kuriat, akar charitam pitu. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 44. Este verso es explicado en el contexto de un hijo que obedece a su padre y también es aplicable al discípulo que sigue al guru. Utamas chintitam kuriat. El hijo o el discípulo de primera clase lleva a cabo el deseo de su guru sin que se lo digan. En otras palabras, el discípulo comprende sus pensamientos y los lleva a cabo sin que el maestro espiritual tenga que decírselo directamente. 1. Utamas chintitam significa el discípulo de primera clase. Chintitam entiende los pensamientos de su guru y actúa. 2. Proktakari tu madhyama. La segunda clase o el nivel medio de discípulo lleva a cabo la orden de su guru después de escuchar sus instrucciones directamente. En este contexto, Puru pensaba, no soy de primera clase, ni de segunda, porque cuando mi padre le pidió a mi hermano Yadu que aceptara su vejez y él se negó, entonces debía haberme ofrecido como un voluntario. Pero esperé hasta que mi padre me lo pida personalmente. Debería haber entendido su mente, así que no soy de primera clase. Esperé a que se me instruya para luego seguir. Así que, que soy madhyama en la categoría media. Adamo Radalo de tercera clase lleva, pero lo hace sin fe. Si una persona tiene fe en las instrucciones del guru y aunque esta sea difícil, cuando la estés realizando pensará, soy tan afortunado por tener esta oportunidad de servir a mi maestro espiritual que seguramente sirviendo y complaciendo a los demás, Krishna estará muy complacido y me dará misericordia y alcanzaré Krishna Prema. Uno debe estar lleno de entusiasmo y fe de esta manera, pero si el discípulo sigue las instrucciones y está pensando, oh, esto es muy difícil, ¿cuál será el uso de hacer esto? ¿Qué beneficio obtendré? Ese discípulo es de tercera clase, Adam, la más baja. Estos tres tipos de discípulos tienen algo en común y es que llevan a cabo la orden y el deseo del guru. Pero el cuarto tipo no es ningún discípulo en absoluto. Él dice, Akarto Charitam Pitu. El hijo que no lleva a cabo las instrucciones de su padre no es realmente un hijo, es solo orina. Un hijo y la orina provienen del mismo canal, pero ese hijo que no obedece a su padre es tan inútil como la orina. El Sastra da la dirección de que Ajna Gurunam y Avya Charania, que uno no puede deliberar sobre la orden de nuestro Guruchan, de nuestros gurus y Vaishnavas mayores. En otras palabras, desobedecer y no llevar a cabo sus instrucciones está prohibido, no es una opción. Hay un ejemplo muy hermoso en los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Una vez cuando Chaitanya Mahaprabhu se encontraba en Puri con sus asociados, un devoto llegó allí, llamado Govinda. Él se presentó de la siguiente forma. Soy el sirviente personal de Srila Ishvara Puripad y él acaba de dejar el cuerpo, pero antes de abandonar este mundo me dijo que debería buscar y servir a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu aparentemente estaba en un dilema de aceptar este servicio o no, porque de acuerdo a la etiqueta uno no debe aceptar el servicio del sirviente personal de su propio guru y Sri Ishvara Puripad es el guru de Mahaprabhu y Govinda era el sirviente personal de Sri Ishvara Puripad. Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó sobre lo que debía hacer a Sarvabhauma Bhattacharya y él le respondió dándole algunos ejemplos. Él le dijo, Ajna Gurunam hi Avya Charania, que uno no debe deliberar sobre la orden de y si él ha dicho esto, debes aceptarlo. Como el ejemplo del señor Ramachandra, un día antes de su coronación para convertirse en el Yuvaraj, el príncipe de Ayodhya próximo, su padre le dijo que tenía que dejarlo todo e ir al bosque durante 14 años.
Aunque la instrucción de su padre fue muy injusta y también fue un gran inconveniente para el señor Rama, él felizmente la aceptó. Lo que mi padre diga, yo seguiré. El señor Ramachandra dijo, Aham hi vachanadrayana, pateyanapi pavake, baksayam visam tiksham mahayanam mapicharnave. Valmiki Ramayana, Ayodhya Kanda, capítulo 10, verso 18. Si mi padre me pide que salte al fuego, entonces entraré al fuego. Si mi padre me pide que tome veneno mortal, tomaré ese veneno mortal. Si mi padre me dice que salte a un océano profundo, saltaré a ese océano profundo. Mi Gurudeva, ese año en Bali, durante su Vyasa Puja, dijo, este es el verdadero Satsisya, este es el humor del discípulo. En otras palabras, lo que me diga Gurudev, eso haré, ya sea entrar al fuego, tomar veneno o saltar al océano. Al escuchar este kata, podremos inspirarnos en lo que significa ser un Satsisya. Otro ejemplo dado es el de Parashuram. Él era el hijo del gran sabio Jamadagni y su madre era Renuka. Un día Jamadagni estaba a punto de realizar un sacrificio, pero antes necesitaba agua, por lo que envió a su esposa Renuka. Ve, toma una olla y trae agua del Ganga. Cuando Renuka llegó a la orilla del Ganges, con su olla vio que el rey de los Gandharvas estaba jugando en el agua con tantas apsaras, doncellas celestiales, y se sintió atraída por esa espectacular visión. Algunas personas piensan que ella era imprudente, pero no lo era, solo sentía curiosidad. Quiero ver la carroza del rey de los Gandharvas. Por esa curiosidad estuvo allí parada por un tiempo y cuando se dio cuenta, supo que llegaría tarde al yajna. El sacrificio ceremonial debe comenzar exactamente en un momento auspicioso particular, de acuerdo con el cálculo astrológico. Por eso ella se apresuró y con la olla llena de agua volvió al ashram de Jamadagni. Aún así llegó tarde y se sentía muy avergonzada. Dejó la olla y se quedó allí con sus manos juntas y con la cabeza gacha. Jamadagni, al estar muy enojado por no haber realizado sus deberes a tiempo, pidió a los hermanos de Parashuram, a sus hijos, lo siguiente: maten a su madre, ella es tan pecadora, pero ellos se negaron. Entonces Jamadagni le pidió a Parashuram: corta la cabeza de tu madre y también mata a tus hermanos por desobedecerme. Sin pensar ni calcular, Ajna Gurunam y Abhyacharanya, Parashuram le cortó la cabeza a su madre y también mató a todos sus hermanos. Ahora que Jamadagni estaba muy complacido con la obediencia de Parashuram, le dijo: te daré una bendición. Parashuram respondió: dame la bendición de que mis hermanos vuelvan a la vida de inmediato y que no tengan ningún recuerdo de que fui yo quien los mató. Por la bendición de Jamadagni, Rishi Renuka y todos sus hermanos simplemente se despertaron sonriendo, descansados y muy felices. La pregunta que surge es: ¿cómo es que Parashuram pudo matar inmediatamente a Renuka y a sus hermanos? La razón por la que pudo hacerlo es porque tenía Sraddha, tenía fe en el poder de su guru, su Jamadagni Muni. Él sabía: mi padre es tan poderoso que no puede decirme que haga nada que sea desfavorable, incluso si la instrucción es complicada o difícil de entender desde la perspectiva mundana. Esto es beneficioso tanto para mí como para todo el mundo. Ajna Gurunam y Abhyacharanya. Las instrucciones del Guru Jan no se deliberan. Esto significa que no puedes pensar, ¿debería hacerlo o no? O Abhyacharanya. Puede significar Asesa Rupena Vicharanya. Debes deliberar sobre ello, es decir, en encontrar la mejor forma de cumplir esa orden. ¿Debes hacerlo o no? Mencionamos antes, Uttamas Chintitam Kuryat, que el discípulo de primera clase puede cumplir el deseo del corazón del gurú sin siquiera él habérselo pedido. Cuando el discípulo está realmente absorto y su corazón es uno con el corazón de su gurú, entonces puede complacer a su maestro espiritual, incluso sin seguir sus instrucciones. Esto no es para los Kanishta-adhikars o Madhyama-adhikaris, es para los discípulos en la plataforma de Uttama Adhikari. Por ejemplo, una vez llegó la noticia de
al Gaudiya Math, a Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de que la madre de su discípulo Vinoda Vihari Das Brahmachari estaba a punto de dejar este mundo. Entonces Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur le dijo: tu madre está a punto de abandonar este mundo. Deberías ir a verla por última vez antes de que fallezca. Vinoda Vihari Das Brahmachari le ofreció pranams a Prabhupada y luego se fue, pero no con su madre, solo se escondió en su habitación. Pasaron algunos días y luego Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur llegó a saber que no fue a ver a su madre y que se había escondido en su habitación. Por esto le mandó a llamar y al verle le preguntó: ¿por qué no fuiste a ver a tu madre cuando te lo ordené? Vinoda Vihari Das Brahmachari respondió: oh Gurudev, si fuera con mi madre en su último momento, ella me hubiera pedido que asuma la responsabilidad sobre nuestras propiedades. En la cultura védica no se puede rechazar la última voluntad de los parientes moribundos. Él dijo entonces: oh Gurudev, entonces me habría enredado en las actividades mundanas. Pero Yamane Sava Pita Matapaya, Krishna Guru Moh Nahimile Vaya Harihei, Prema Vivarta. Él dijo: en cada vida tienes una madre y un padre, pero es muy raro que tengas un Sadguru que pueda ocuparte en el servicio de los pies del loto de Krishna. Tuve madres y padres en muchas vidas en este mundo, pero ahora en esta vida finalmente encontré tus pies de loto. Nunca quiero dejar tu servicio. Entonces Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati: este es el ejemplo de Uttama Chintitam Kuryat, el más alto nivel de discípulo, porque comprende el corazón del guru y puede cumplir su deseo sin que él incluso no se lo pida. O puede ir en contra de las palabras de guru, pero aún así siempre cumple con el deseo del guru. Esto es Mano Vishta Seva. Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. Allí Prabhupada reveló: antes de que mi Gurudev dejara este mundo, me dio 3 instrucciones. La primera: no aceptes ningún discípulo. Segunda: no te asocies con nadie. Y tercero: no vayas al lugar de Maya. Eso significa que no vayas a Calcata, el lugar de Cali, el lugar de Maya. Srila Prabhupada luego dijo: en realidad, seguí estrictamente estas instrucciones. Ahora uno podría pensar que en realidad ha desobedecido las 3 instrucciones, porque a menudo iba a predicar a Calcata, dando discursos en una gran multitud de personas, y se reunía con tanta gente, ya sean aristocráticas y políticos, etcétera, y también tenía tantos discípulos. Entonces parece que él desobedeció hasta la última instrucción de Srila Gorkishore Das Babaji Maharaj. Sin embargo, Srila Prabhupada explicó: en primer lugar, nunca acepté ningún discípulo, porque todas esas personas que pensaban ser mis discípulos, creo que son mis gurus. Y cuando veo su inclinación a prestar servicio, me inspira en el servicio devocional. En segundo lugar, me dijo que nunca me asociara con nadie. Para asociarse con alguien, debes aceptar algo de ellos. Entonces, como nunca acepté nada de nadie, solo acepté las enseñanzas, instrucciones y guía de mis gurus. Por lo tanto, nunca me asocié con nadie, porque no acepto nada de ellos, y nunca fui a Calcuta. ¿Por qué? Porque cuando voy a Calcuta, voy a nuestro Gaudiya Math. Allí es el templo de Krishna. No está en el mundo material, está en Vaikuntha.